La máquina va arribando y ya tenemos las mejores noticias de Cruz Azul 24/7. ¡Únete! Gran noticia en Cruz Azul, pues se anuncia un gran proyecto de la mano de Joaquín Moreno. Muchos nos preguntábamos por qué quitaron del proyecto de la Sub-21 a Joaquín Moreno, siendo que los llevó la pasada temporada a la semifinal. Me atrevería a decir que una de las mejores actuaciones que ha tenido Cruz Azul en la división de la 21, y bueno, antes que era la Sub-20, creo que ha sido de las mejores actuaciones en la historia de dicha categoría. Y pues sorpresivamente lo quitaron para poner a Joel Wiki. Muchos me preguntaron, y perdón por tardarme en responder, sí leo todos los comentarios, que qué había sucedido con Joaquín, si seguía laborando, porque antes de que nuevamente le dieran chamba de director técnico de la división sub-21, estaba en el área de dirección de fútbol, siendo básicamente la mano derecha de Matías Cardazo, este elemento charrúa que trajo para trabajar en esta área Iván Alonso. Pues hay noticias. Eh, Viene de la mano con lo del proyecto de Cruz Azul Hidalgo que va a regresar en 2027. Aquí lo adelantamos. De hecho, como se habrán dado cuenta, estoy muy contento porque en las últimas horas muchas de las noticias que he venido platicando desde la semana pasada se han hecho oficiales por parte de los medios que cubren a Cruz Azul. Como les digo, soy muy apasionado de Cruz Azul, me encanta hablar de Cruz Azul, me encanta informarme de Cruz Azul. A veces voy a pues dar con la información totalmente directa y a veces me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque así es la vida y porque precisamente a veces las personas se van a dar más cuenta de los errores que de los aciertos. Pero bueno, yo no me lo tomo nada personal. Estoy contento de platicar contigo, que yo sé que amas tanto a Cruz Azul como yo. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Y pues vámonos con la información, porque regresa este equipo que ha sido semillero de generaciones enteras de futbolistas que han triunfado, que han brillado y que lamentablemente no ha bastado estas categorías formativas sub-15, sub-19, sub-21. Honestamente, este modelo que creó la Federación Mexicana de Fútbol, según para sacar mayor promesas, según para poder seguir teniendo éxito en los mundiales juveniles, pues la verdad es de que yo no le he visto mucho cambio. La verdad, la manera en la que se puede incrementar el nivel de la Liga MX y por ende el ingreso de plata, de dinero, es de que vuelva la competición del descenso y el ascenso. Que obviamente esto para nada perjudica a los equipos grandes. Si tú eres un equipo que invierte y que está constantemente en evolución y tienes un proyecto integral, no tienes nada de qué preocuparte. Pero los que se preocupan son los que les da totalmente igual su franquicia, que bueno, no hace falta señalar Santos Laguna, que está hecho totalmente un desastre, una pena, porque había sido de los mejores equipos del principio del milenio. El tema particular de, bueno, de Juárez, de Mazatlán, de algunos equipos que siempre están compitiendo, pero por no descender, que afortunadamente para ellos se ha quitado el ascenso y no descenso. Pues creo que vendría bien tener de vuelta eso en la Liga MX. Pero bueno, para Cruz Azul es una prioridad, y lo digo así, prioridad, tener a Cruz Azul Hidalgo nuevamente jugando en el circuito de expansión. Ya se está moviendo Víctor Velázquez, y esto lo digo con total seguridad y serenidad. Eh, ya se platicó de que va a tener, similar a lo que Chivas tiene con Tapatío, el regreso de Cruz Azul Hidalgo. No va a jugar Cruz Azul en Morelos, es una total mentira, como yo lo dije hace exactamente 6 meses. Eso nada más había sido algo sensacionalista para tratar de que el estadio de Zacatepec no se quedara sin actividad posterior a que se va a venir nuevamente de Atlanta al Estadio Azteca. Eso simplemente es un rumor que se crearon los mismos medios por allá en Morelos, que lo respeto mucho. Como les digo, estuve colaborando con varios y tengo grandes amigos por allá, pero la realidad es de que Cruz Azul no se va a mover de Hidalgo, y ahora más con la recuperación de la cooperativa Cruz Azul y con esta reestructuración
que ya se ha dado la aprobación al interior de la cementera para que se reestructure, se remodele el estadio 10 de diciembre y precisamente va a tener un año entero Cruz Azul para que integralmente se pueda volver a tener esta franquicia de expansión, donde pues nuevamente van a tener jugadores que se estén formando, que estén teniendo pues ese recorrido que se necesita, esa exigencia. Cruz Azul, quiero decirles que su postura es defender el ascenso y el descenso. Si ha habido equipos que han estado en esa línea y se reconoce, ha sido Toluca, ha sido Cruz Azul, ha sido el propio Chivas, ha sido en un momento dado Grupo Pachuca, lo que es León y el conjunto de los Tuzos. Tengo entendido también que, bueno, ya mencioné Toluca, hay varios equipos que quieren que vuelva el ascenso y el descenso, va a regresar. Lamentablemente aquí hay mucha reglamentación para poder tener un equipo en primera. Es increíble que mejor en Inglaterra puedas jugar en una cancha de 12,000 o 14,000 personas en un lugar discreto y que pues obviamente no tengas que estar dependiendo de pues de que si la estructura cumple los requisitos, puedes jugar en el estadio que sea. Así debería de ser en la Liga MX, pero se buscan pretextos para que equipos que la verdad de repente están comprometidos, que de repente no tienen ese poder de inversión, que de repente están desatendidos, que de repente pasan con malas rachas. La verdad, eso es algo que no se puede entender. ¿Quieres que crezca la liga? Es momento de que vuelva a la alta competencia. Pero bueno, Cruz Azul Hidalgo fue semillero de Ricardo Osorio, Aaron Galindo, Marvin Cabrera, Juan Francisco Palencia, Óscar el Conejo Pérez. Y bueno, antes de que me vengan a corregir, bueno, la filial de Cruz Azul a principios de los años 90 ya sabemos de que era Gallos de Querétaro. Había un equipo de Querétaro que era la filial de Cruz Azul, que posteriormente se terminó por convertir en Cruz Azul Oaxaca, luego en Cruz Azul Hidalgo, pero vamos a contarlo como Cruz Azul Hidalgo. También de ahí salió Oscar Gutiérrez, también Chuleta Orozco, Edgar Gerardo Lugo, Edgar Andrade, César Villaluz, una generación de muchos elementos que triunfaron, y precisamente es porque el circuito de ascenso, la antes llamada Primera A, era un lugar de altísima competencia, y no digo que no lo siga siendo, claro que lo es, pero debería nuevamente permitir que jugadores hasta de 30 a 35 años puedan estar ahí, de que no lo reduzcan a ser un circuito juvenil, que puedan tener este privilegio los equipos de jugar con foráneos y con para que se curtan, y precisamente regresar el ascenso y el descenso. Esto traía cosas muy positivas. Ahora sí que estábamos mejor cuando según estábamos peor. Deshicieron un organigrama exitoso. Cuando se logró el campeonato sub-17, aún existía el ascenso y el descenso. Cuando se logró el campeonato de 2011, todavía existía el ascenso y el descenso. Ahorita ha venido un declive totalmente claro en el fútbol nacional, precisamente porque les interesa más cuidar su dinerito, cuidar todo eso, que dar prioridad a lo deportivo. Si tú dieras prioridad a lo deportivo, no tendrías absolutamente nada de qué preocuparte. Y eso es algo que al aficionado en general de fútbol en México le causa bastante cosquillita. Y bueno, Cruz Azul Hidalgo es un proyecto que se debe de tener de vuelta sí o sí, porque lamentablemente la categoría sub-21 sí está bastante bien competida, de repente hay muy buenos planteles. La sub-19 también, me parece que de repente hay buena competencia, pero nada se ha comparado con una Primera A, o ahora llamada Liga de Expansión, antes Ascenso MX. Creo que no se debió de haber quitado eso. Para que vuelva al éxito, tienen que volver a permitir que haya de todas las ciudades en la expansión, que haya de todas las ciudades en la segunda división. Así ha sido un modelo exitoso en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, porque quieres sacarte una que otra regla que sabemos que se ha implementado y que en ocasiones ha tenido éxito. Muchísimo ojo, eso no se niega en la Major League Soccer, se entiende, pero no quieras emular a una liga que va empezando. Si tú
con los años que tienes ya de recorrido como una división en el máximo circuito, has visto que tiene éxito un modelo de trabajo, pues no lo quites. Y creo que este regreso de Cruz Azul Hidalgo con Joaquín Moreno al cargo, un tipo totalmente identificado con estos colores, que en resumidas cuentas, sumando todos los años que ha laborado aquí, van más de 20 años, y que lamentablemente uno que otro aficionado Villamelón, que ya les dije, los conocemos inmediatamente, son los aficionados que son de oficina, que nada más aparecen en los clásicos ante América, en el partido ante Pumas, en el partido ante Chivas, desaparecen todo el torneo, y si es que se llega a las semifinales dicen, ay sí, le voy a Cruz Azul. Ya conocemos esos aficionados, y esos son los que en un momento dado, cuando se habla y se aborda este tipo de temas, son los más villamelones a la hora de vertir un comentario. Es lógico, para que un equipo tenga ese tema de identidad, ese tipo de ambiente donde el canterano le comparte a la gente que va arribando al equipo lo que significa venir desde las raíces, lo que significa representar a la clase obrera, lo que significa representar a una cementera. Creo que eso es algo que le va a venir muy bien al equipo. Muy, muy contento de que se anuncie el regreso, que nunca debió de haberse ido, honestamente. Sabemos de que el equipo estaba en quiebra hace 4 o 5 años. Nunca se debió de haber ido Cruz Azul Hidalgo. Muy curiosamente, ahorita Andrés Gudiño, que está siendo titular ante la lamentable situación que vivió Kevin Mier, pues él estaba en aquel equipo de Cruz Azul Hidalgo, que por cierto, para quien venga a atreverse a comentar que el equipo de Cruz Azul Hidalgo no competía o algo así, llegó en total en 5 finales. El último equipo que estuvo precisamente no en la expansión ni en el ascenso fue el equipo de Cruz Azul Hidalgo, estaba en la segunda división. Aclarar, no va a regresar para estar en segunda división, va a regresar para estar en expansión, pero llegó a estar en la final de la segunda división para ascender. Cruz Azul siempre ha tenido equipos dignos y de competencia, y todo esto va a venir para beneficio del primer equipo. Hoy tenemos mucha, pero mucha información, así que te pido que dejes botón de me gusta, campana y suscríbete. Vámonos con lo que sigue. Reestructura es quizás la palabra más sonada desde que tengo memoria como cruazulino. Un servidor tiene 28 años y literal, desde que empezaba a leer el periódico a los 3 o 4 años, recuerdo leer la palabra reestructura de la mano de Cruz Azul. Y en este caso, no es la excepción. Se está manejando en Cruz Azul a la interna, que hay más cosas que moverle, más piezas en el ajedrez que hay que ajustar. Una de las promesas que hizo cuando recién llegó a este barco azul, Iván Alonso, es la reestructuración de fuerzas básicas, que como yo les he dicho, no son enchiladas, no es algo fácil, es un tema que conlleva mucho compromiso, que conlleva muchas veces, y no estoy diciendo que sea el caso, pues de que hay muchos negocios y saben de qué tipo puede llegar a ser a la hora de reclutamiento de futbolistas. Que, ojo, yo sé que la etapa nueva con Víctor Velázquez y con Iván Alonso, al parecer todas las cosas son más claras y se ha trabajado de una mejor forma. Pero en la anterior administración era un auténtico martirio. No hay otra palabra para decir esto. Pero bueno, no solamente es una reestructura a nivel de juveniles, es una reestructura en el concepto en el cual va a jugar Cruz Azul, y lo pudimos empezar a ver en este partido ante Vancouver FC, que sí, en el papel, yo te digo, ¿qué opinas acerca del partido de Vancouver? Tú me vas a decir, es un partido de trámite que Cruz Azul tenía que ganar sí o sí, pero ojo, ahí es el inicio de una transición en Cruz Azul, y te lo voy a platicar por qué. Primero que nada, campana, suscríbete, botón de me gusta. Vamos por 500 me gusta de puro Cruz Azulino. Lo podremos lograr, que se vea que aquí sí llenamos de gente, no como en el estadio, que lamentablemente ha estado muy vacío. Me da mucha tristeza que en el estadio de Cuauhtémoc no está habiendo tanta entrada. Ojalá y pueda mejorar eso. En este partido ante Chivas,
pues se vio un poquito más de gente azul. Hay que apoyar al equipo, gente. Y bueno, les comparto. Cuando hablamos de reestructura, pues lo primero que se viene a la mente obviamente son refuerzos. Y ya hemos hablado de eso y vamos a hablar de eso en un momento más. Vamos a retomar el tema del Cachorro Montes. Porque bueno, una vez más, gente, les damos adelanto antes que nadie. Un tema que acaba de tocar Adrián Esparza, que mis respetos para él. Pero ustedes pueden ver los videos anteriores, los podcasts anteriores, ya lo hemos platicado. Están preparando el tema del Cachorro. Y esto es un tema que se lo aplaudo a Iván Alonso. Y ahorita ya que hablamos de ese tema, la reestructura viene en tratar de reconstruir el equipo en base y con base en los lugares que no están totalmente reforzados. Hoy en día vamos a hablar claro. El tema de la portería va a estar Kevin Mier y Emanuel Ochoa. Y ya más adelante les platicaré por qué no cuenta Andrés Gudiño. En el tema de la defensa central, en este fútbol moderno, en el fútbol mexicano actual, si sigues con este tema de jugar con línea de 3 en ocasiones, forzosamente debes de tener 6 defensores. Y me van a decir, híjole, qué exagerado eres, ¿cómo es que pides eso? Yo les he puesto el ejemplo de más de una ocasión. Más vale que te terminen por sobrar jugadores que te terminen faltando. Ya es algo de lo que estamos curados de espanto. Van a buscar que por posición haya 2 relevos de alta calidad. Cruz Azul va a estar compitiendo en varios torneos. Seguramente sé que Cruz Azul, no tengo la menor duda de que ya sea en este torneo o en el siguiente va a llegar a la final. Yo lo veo muy seguro, así como ha venido trabajando Iván Alonso, sabe y reconoce al interior. Hubo un regaño por parte de Víctor Velázquez. No crean que esto pasó desapercibido. El fichar de última hora, la última semana, perdón, pero esto es digno de San Luis, esto es digno de Juárez, esto es digno de un equipo chico, esto es digno, si estuviéramos hablando de Tampico Madero, si estuviéramos hablando de Mineros de Zacatecas, bueno, es algo normal, puede llegar a pasar, pero estamos hablando de Cruz Azul, un equipo grande. Y la verdad, la manera en la que se manejaron en este mercado de fichajes no fue la óptima y no fue lo que prometió Iván Alonso. Que me da mucha ternura la afición. Porque bueno, es como cuando de repente Dewey, en Malcolm en el medio, se niega a creer que pues su hermano Francis es el malo de la historia. Le dices, Francis no hizo eso, tú lo hiciste. Bueno, perdón la referencia, pero así me recuerda cuando la gente defiende a Iván Alonso de manera como si fuera pues el más grande director deportivo que hemos tenido en toda la historia, que la verdad no lo es. Ese pudiera ser Benito Pardo, ese pudiera ser el propio Guillermo Álvarez Macías, el papá de Vidi, pero bueno, muchos se han creído el cuento de lo de Eder y Palafox, de los asesores, que no voy a profundizar más en ese tema. Para mí ya es algo cruzado, eso es algo ya aterrizado. Quien quiera seguir creyendo en eso, adelante, están en su derecho. Pero bueno, es una broma de los medios de comunicación para atraer a la gente, para tenerlos nerviosos. Los medios de comunicación, ante que se terminara este legado tan terrible de promotoría con este Vidi Álvarez, tienen que encontrar un villano en Cruz Azul, porque Cruz Azul genera mucho en ese sentido. Si tú dices que hay un villano en Cruz Azul, es algo que te va a generar bastante interacción con los aficionados. Y miren, se los voy a poner así. Quien es azul desde hace mucho tiempo, pues, y que nos apasionamos mucho por el equipo y queremos saber hasta lo que desayuna el guardameta de Cruz Azul. Teníamos la revista Azul, ¿no? Que no puedo decir el nombre. La revista de líquido azul, vamos a decirlo así. Y nos poníamos a leer un rato la revista y veíamos los artículos. Y bueno, muchas revistas se distribuían en México y en Estados Unidos para tratar de ver qué era lo último. Cuando hay una
portada de alguno de los diarios reconocidos a nivel nacional, ya sea que es de color rojo, o pues la propia prensa, y viene un título de Cruz Azul como diciendo, hay terceras personas, o cuartas personas, o quintas personas, eso genera de una u otra forma, pues, interacción, eso genera de una u otra forma, pues, morbo. Y el medio de comunicación deportivo a Cruz Azul por muchos años lo tomaron así, y están en su derecho, ¿no? Pero también los aficionados tenemos que estar conscientes de que hubo un manejo de información muy a la manera de los medios por muchísimo tiempo. Y ahora el tema de Eder y Palafox, yo que les digo que estuve en una escuela de cronistas deportivos, que platiqué y conviví con profesores que han estado por muchos años en prensa escrita, en radio, pues decían que el aficionado de Cruz Azul, con mucho respeto, y me incluyo, me estoy incluyendo a mí, pues es el más iluso, ¿no? El que puede llegar a caer de la manera más fácil en esa clase de rumores o de chismes. Y yo les puedo decir, Carlos Hurtado sí, era un elemento que la verdad traía cada futbolista mediano, chico, que no terminaba por trascender, eso era cierto, pero tampoco es como que fuera el villano o el duende verde que mucha gente estaba diciendo, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a hablar netas. Sí, era un tipo que tenía muchos intereses económicos, manejaba muchos futbolistas que eran muy medianitos o eran pésimos. Eso está más que claro. Y en el caso de Eder y Palafox, Eder es un aficionado igual que tú y que yo. Eso me consta, que cubrió a Cruz Azul por muchos años, que su familia pues vende artículos para la construcción, y que pues trata de trabajar honradamente, y que llevó a Cruz Azul varios de los elementos que aparecen hoy en día en la playera, y los llevó él. Y sí, él trajo a Kevin Castaño, trajo a Diver Cambindo, básicamente el 85% de los jugadores que han llegado a Cruz Azul los ha traído él, en comunión con un compañero de él, un amigo muy cercano de él, que es Gilberto Palafox, que cubrió muchos años a América, Gilberto Palafox, eso es cierto, pero finalmente son gente que trabaja para el club, y que créanme, si le quieren llamar la palabra daño, pues el daño que han hecho ha sido mínimo. Y les digo, en el fútbol actual, nacional, internacional, mundial, en todos lados hay gente que se lleva una comisión. Perdón por romper ilusión y sueños de aficionados que veían a Oliver Atom y que veían a Steve Huga. Perdón por romper esa ilusión tan bonita de que en el fútbol todo es miel sobre hojuelas y sueños y caramelos. La realidad es de que no es así, gente. Los elementos que se llevan una parte de cada fichaje, eso es algo que siempre ha existido. Vamos a plantearlo así. Hay gente que se lleva el 8% de cada fichaje, hay hasta gente que se lleva hasta 20%. Existe en el fútbol, existe también en el fútbol europeo, y eso es algo que no se va a poder erradicar. Así es como se ha podido sustentar y solventar el fútbol moderno. Ahora, retomando en lo que es la palabra reestructuración en Cruz Azul, pues Iván Alonso vimos que trajo a Évere, que es un fichaje sumamente que fue negociado por él. O sea, quien crea que Évere es de alguien externo o de algún interés externo, lo trajo él desde Nacional. Él es una leyenda del Nacional y fue director deportivo. El tema particular de Nicolás Ibáñez, aunque tú no lo creas, tuvo que ver Eder y Palafox. Igual como iba a tener que ver Miguel Ángel Borja en la llegada de Eder y de Palafox. Y en ningún momento estaba oponiéndose Iván Alonso a su llegada. Lo que llegó a ver es una controversia entre diferencias de que no se cayó bien con el representante, no con el intermediario, con el representante del jugador, y porque lo estaba presionando mucho Iván Alonso, no se desprendía de Bogus, que la verdad ahí se vio muy mal. Yo lo que te digo es, ponte a pensar, vamos a pensar con lógica.
¿Tú crees que le convendría a Iván Alonso? Vamos a suponer que tiene razón esa historia y esa narrativa, ese cuento de sueños y caramelos de conspiración. Vamos a suponer que es cierto. ¿Le convendría una novelota de un mes, una semana, que te exhibiría como una persona totalmente con poca utilidad en el equipo? ¿Convendría? Yo te lo pregunto honestamente. Responde tú ahora sí como le hace Dora la Exploradora. Tú ahí desde tu lugar donde me estés viendo, respóndete esa pregunta. No tiene sentido. No vas a quemar esa carrera, ese esfuerzo que has edificado, porque la verdad creo que ha tenido más cosas buenas que malas Iván Alonso. No vas a poner en juego eso. Fue un error de Iván Alonso el cómo se gestionó todo esto. Punto. Así como ha tenido millones de aciertos que le hemos aplaudido y que hemos dicho que ha sido masterclass, pero también no queramos ver un acierto donde no es un acierto, es un error de Iván Alonso. Iván Alonso se equivoca igual que tú, igual que yo, no pasa nada. Y eso no le quita lo tipazo y lo buen director deportivo. Y lo admiramos porque la neta ha sacado del hoyo a Cruz Azul y se le aprecia por eso. Pero bueno, este tema lo he platicado ya en varios videos y no me voy a cansar también de hacerlo saber, porque yo sé que este contenido de Comunidad Cruz Azul va para el aficionado que de verdad siente el equipo, no para el que quiera aparentar irle a Cruz Azul, que por ahí en diversos medios, plataformas, abundan mucho influencer de Cruz Azul, que nada más habla por convivir del equipo. Aquí venimos a hablar la neta, cosas reales, cosas que de verdad están pasando en el entorno celeste. No queremos ya que nos tomen el pelo como aficionados. Y si es necesario, voy a hacer ver lo que está pasando y voy a evidenciar lo que gira en el entorno celeste las veces que sea necesario. En fin, la reestructuración viene lugar por lugar en el equipo. Muy probablemente si Nicolás Larcamón sigue con un buen paso y como les digo, entrega la Champions Cup o entrega la Liga o entrega las dos, que sería la mejor de las noticias, que entregara la Liga y la Champions Cup, va a continuar este proyecto. Vemos de que ya Larcamón ha mejorado mucho su nivel de juego, ya sabemos a qué juega Cruz Azul, lo cual es una bendición. Yo no daba absolutamente un centavo porque Cruz Azul fuera en los primeros lugares en estas primeras fechas y me ha sido un tapón de boca totalmente. Se está trabajando en la reorganización del primer equipo, la reestructuración, se está trabajando en lo del tema, que es un tema muy importante y que platicaba anteriormente, con lo del posible regreso de Cruz Azul Hidalgo, que les digo que esto va en un 90%, está prácticamente hecho, es cuestión de días para que se confirme que en 2027 va a volver Cruz Azul Hidalgo. También tiene que ver mucho lo que ha hecho en el equipo femenil, ha jugado mucho mejor, ha respondido muy bien a las expectativas y necesidades, hoy en día ya compite y eso es gracias también al entrenador Diego Testas, que bueno, ha recibido también mucho impulso por parte de Matías Cardascio. En fin, te pido que dejes la campana, que te suscribas, botón de me gusta, vámonos con el siguiente tema porque hoy tenemos mucho que platicar de Cruz Azul. Aquí jamás nos cansamos, estamos 365 días del año trayendo todo lo que pasa con Cruz Azul. Hasta en días festivos estamos siempre aquí trayendo lo que pasa en la Noria. Ánimo. De última hora se empieza a manejar en medios a nivel nacional que Carlos Rodríguez, mejor conocido como Charly, estaría bajándose de la convocatoria al Mundial para dar entrada a Fidalgo. De confirmarse esto, sería una total, mega, hiper, recontra decisión terrible para Javier Aguirre. Estamos hablando de quizás el mejor mediocampista en la actualidad,
de México, de la Liga MX. Y bueno, Álvaro Fidalgo sabemos de que tiene este recorrido muy bueno con el América, lo hizo muy bien, de los mejores mediocampistas de la liga en su momento, por algo se fue al Real Betis, pero no puedes dejar fuera a un elemento que tiene un año futbolístico enorme. El último año de Charly ha sido por demás destacado, por más de que haya una narrativa que lamentablemente es de otros pues paisanos que critican, que juzgan, que se atreven a señalar a Charly Rodríguez, que con qué mérito y con qué ganas se atreven a criticar esa gran labor que ha hecho Carlos Rodríguez para nuestra liga. Hay mucho que conversar hoy, porque esto sí se tiene que analizar en conjunto. Dale a la campana, suscríbete, botón de me gusta, para que esto llegue a más corazones. Vamos por 500 me gusta. Y te comparto. Pues Charly Rodríguez hoy ha sido llamado al seleccionado mexicano para esta convocatoria donde va a estar puro elemento a nivel nacional, lo cual no asegura el 100% su convocatoria, no asegura el 100% su participación. Si habláramos de que verdaderamente el Vasco Aguirre se basara en méritos, se basara en lo que ha sido la actividad de los últimos 3-4 semanas, debería de haber al menos 5 convocados de Cruz Azul, sin exagerar, al seleccionado mexicano. Bueno, convocó a Eric Lira y a Charly, va. Pero se dice, supuesta y allegadamente, que Charly Rodríguez estaría siendo reemplazado en la lista final por Álvaro Fidalgo. Que bueno, no sé qué mérito pueda llegar a tener un futbolista que allá en España honestamente lo empezaron a conocer hasta que llegó al equipo del Betis después de una larga carrera acá en el fútbol mexicano, porque en el Castellón y en el Real Madrid de Castilla nunca pudo dar ese siguiente paso. Y bueno, estamos hablando de que cuando viene un elemento que decide representar a nuestro país, hay que recibirlo con camaradería, eso yo no lo niego. Qué bien tener a un Berterame, que creo que lo ha venido haciendo bien. Qué bien tener a un Quiñones, que bueno, me parecería una total noticia muy, pero muy terrible si es que no lo convocan. Yo creo que si hay gente que hoy en día se merece ir a la Copa Mundial por méritos actuales, que es Quiñones, es Charly Rodríguez, y bueno, obviamente por ahí podemos destacar la labor que ha hecho César el Cachorro Montes. No se puede entender el por qué quieran quitar de la lista a Charly para darle entrada a Fidalgo, que bueno, ha tenido a veces partidos de titular, a veces en banca con el Real Betis. Ahorita también llegó Obed Vargas, que ha sido una de las revelaciones al llegar al equipo de el Atlético de Madrid con el equipo colchonero. Es un gran mérito de haber llegado allá. En algún momento dado Obed Vargas sonó para fichar con Cruz Azul, pero miren lo que es la vida y la historia. Su potencial y su talento, que aquí lo habíamos platicado por demás, que tenía muchas posibilidades de convertirse en un gran jugador, y véanlo ahora, qué gusto verlo en el Atlético de Madrid. Y bueno, la convocatoria de Obed Vargas no le pongo un pero, porque finalmente pues es mexicano y es nuestro paisano, pero Álvaro Fidalgo sabemos de que hay una conveniencia ahí de por medio para representar a México por ser un elemento muy mediano que no le alcanzó en lo absoluto para poder ser relevante en el Real Madrid, para poder ser relevante en la selección de España. La verdad es de que sería mucho mejor darle una oportunidad a Carlos Rodríguez, que lleva siendo un elemento de mucho esmero, lleva metiéndole con todo para poder ir a la Copa del Mundo, lo demuestra en cada partido, siendo un talento que mueve toda la media cancha, que es exquisita, con Jeremy Márquez, con Palavecino, con Paradela. De verdad, a mí me genera una cosquillita en el corazón el enterarme que Charly Rodríguez le podrían hacer esa bajeza, que para mí no hay otra palabra para decirlo, es una bajeza el que lo quieran dejar fuera del mundial.
Muchos dicen, es que con la selección no juega chido y es intrascendente y alguien puede hacerlo mejor ahí. Estamos hablando de que en la selección nacional debe de estar quien mejor esté, quien mejor ande, independientemente de los números o no números. Charly Rodríguez está jugando sobradísimo en cuanto a talento, en cuanto a nivel. Es el que más jugadas crea mexicano en la liga, incluso por encima de Marcel Ruiz hoy en día. Estamos hablando de jugadores mexicanos, porque no va a faltar el que me comente, oye, y para Della, oye, y para Vecino, oye, y bueno, no sé por ahí qué otro futbolista esté generando. El propio Kevin Castañeda, en el caso de América Veiga que va llegando, ok, sabemos de que está compitiendo con grandes hoy en día Charly Rodríguez y es convocado a la selección por algo en este pequeño mini proceso en un partido ante Islandia que desde luego que no es parámetro, desde luego que es un partido simple y sencillamente para que termine de cerrar la lista Javier Aguirre, que en una entrevista que tuvo con Jorge Van Rankin llegó a comentar que ya tenía definido casi su 11, salvo 2 posiciones. Y bueno, para ser honesto, seguramente si le preguntaran si ya tenía toda la lista, debe de saber ya más o menos por dónde va la jugada. Pero hoy en día, si lo que quieres es tener una selección totalmente con dinámica, que incluso hasta podría ser una buena oportunidad llamar a Jeremy, llamar a Charly, llamar a Eric Lira. Hoy en día es el medio campo que está moviendo en el fútbol mexicano. Y sí, sabemos que también Chivas de la mano de Brian Gutiérrez, de este caso particular de Richie Ledesma, están siendo futbolistas muy relevantes y que han cambiado totalmente la dinámica con el seleccionado de las Chivas Rayadas de Guadalajara, porque sí, finalmente es un seleccionado de puros mexicanos, se le reconoce eso a Chivas, más allá de que pues Cruz Azul lo trae de hijo en lo que es el torneo regular, tienen una muy buena dinámica que se ha puesto con Gabriel Millito, y bueno, triste de saber que quieran darle prioridad a Fidalgo. Entendería en un momento dado de que prefiriera a Obed Vargas por la juventud, por el tema de que está en un mejor presente, lo entiendo. Edson Álvarez, que bueno, quién sabe si llega al Mundial porque por ahí andaba indispuesto, también lo entendería. Pero Charly Rodríguez como mínimo debe de estar en la banca de la Copa Mundial, como mínimo. ¿Qué más? También de un lado, pues uno quisiera que se quedara Charly sin ir al Mundial, pues para poderlo tener en la liguilla, ¿no? Va a ser de mucha utilidad, va a ser de mucha ayuda de cara a una liguilla. Igual el caso de Eric Lira, pero Eric Lira está ya confirmado que va a ser convocado al Mundial. Lo vamos adelantando. Difícilmente Javier Aguirre va a hacer de lado a Eric Lira para ir al Mundial. Pero aquí la cuestión es de que Fidalgo, con 0 partidos, todavía sin un partido jugado en todo el proceso de selección mexicana, puede ir al Mundial. Pero de verdad que esta liga como tal, el fútbol mexicano es un meme y debe de darse a respetar al seleccionado de Javier Aguirre. Debe de haber respeto y debe de haber congruencia. Y lo digo más allá de que soy aficionado de Cruz Azul. Es evidente que hoy en la Liga MX, por encima del propio Marcel Ruiz, que no, la gente no se cansa de decir, uy, Marcel Ruiz, la revelación, el mediocampista. Sí, tuvo el pasado torneo maravilloso, pero en este torneo, quien ha mandado en la generación de jugadas, en lo que es la propuesta de juego, ha sido Carlos Rodríguez. Leo sus comentarios, campana, suscríbete, botón de me gusta. Pues vámonos con el siguiente tema porque todavía tenemos mucho que abordar aquí en Comunidad Cruz Azul. Así insignia. Todo, la verdad, siempre sale a la luz. Y tú puedes rectificar en el canal de Comunidad Cruz Azul del podcast o en Somos Comunidad Cruz Azul o en Noticias Comunidad Cruz Azul. Hace 3-4 días platicaba acerca de que había una situación prioritaria, reitero, prioritaria para Iván Alonso de cara a lo que viene
en este torneo, la recta final, incluso antes del Mundial. Se trata de ir por César el Cachorro Montes. Y bueno, así como muchas veces a mí me echan en cara, dijiste tal cosa y no se dio, que obviamente aquí nunca es la intención, es dar por hecho o dar las cosas como si fueran un hecho aquí. Les he dicho, aquí se trata de informar todo lo que va aconteciendo alrededor de Cruz Azul. No soy un hada madrina, no soy un padrino mágico, lamentablemente, que más me gustaría aparecer jugadores en la Noria. Pero aquí, cuando vemos acerca de un tema, lo expresamos y lo platicamos. Y en este caso, lo del Cachorro Montes está empezando a salir a la luz. Y la semana pasada, varios detractores me dijeron: oye, ¿cómo crees que va a llegar? ¿Cómo crees que lo van a tratar de acordar desde antes? Y ahora, el propio Adrián Esparza, gente también que cubra Cruz Azul, hace escasamente 48 horas están empezando a sacar este tema de César el Cachorro Montes. Y es que es verdad, las cosas van muy adelantadas y te tenemos detalles. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Y pues comenzamos. Te comparto. El tema del Cachorro Montes está cada vez más cercano. El primer punto. La familia Montes es fan de Cruz Azul. Alan y César. Lo dijeron en una entrevista hace 6-7 años para un diario cuando jugaban en Cimarrones de Sonora. Su sueño máximo de ambos es vestir la playera de Cruz Azul. Eso ya es un plus. Segundo, yo sé de muy buena fuente, no me gustaría darle a fuente aquí y decir directamente quién es, pero tengo que guardar respeto. Me dijeron que el jugador no está cómodo ahí en Rusia, no está cómodo en el Lokomotiv, que sabemos de que allá el clima en aquellos aires es bastante frío, y precisamente ve con muy buenos ojos él, su representante, su familia, el poder regresar al fútbol mexicano, y qué mejor que al fin jugar en un equipo grande y en un equipo del cual es aficionado. Él es declarado aficionado de Cruz Azul y ve con muy buenos ojos vestirse de celeste. Se sabe que muy probablemente, a menos de que cambie las cosas radicalmente, pues Piovi esté viviendo su último torneo con Cruz Azul. Se sabe que va a regresar el Chiquete Orozco. Se sabe que muy probablemente Willardita esté asegurando continuar después de este gran comienzo de torneo que está teniendo. Y se sumaría a este elenco un futbolista comprobado, con talento bastante grande, que rechazó una propuesta del fútbol turco y que pues ha mantenido conversaciones desde hace ya un año, poquito más de un año para ser exactos, con Cruz Azul, y ahorita están pisando el acelerador y esto pudiera quedar definido tal como empezaba a sonar el río bastante fuerte cuando se hablaba de que llegaba para la vecina Cruz Azul. Es algo muy similar. Está cantado que César el Cachorro Montes, después del Mundial, hago énfasis, por lógicas razones, después del Mundial estaría llegando a Cruz Azul, pero, se está hablando de que estarían ya adelantándose para un preacuerdo. Ya comunicó, esto sí, adelantar, ya comunicó César el Cachorro Montes que no quiere continuar en el equipo de Lokomotiv y estaría prácticamente haciendo maletas para su regreso al fútbol mexicano. Tuvo una propuesta muy importante por parte de Rayados de Monterrey para volver ante la salida de Sergio Ramos, no la aceptó. Ha mantenido comunicación y no ha cortado comunicación con Cruz Azul. Yo se los dije, y como ustedes saben, aquí el contenido de Comunidad Cruz Azul es de 365 días del año, así que tú puedes, si tienes alguna duda de qué hablé o qué no hablé, adelante, puedes maratonear. Yo tengo aquí contenido día tras día, desde que inició el mercado de fichajes pasado hasta que terminó, y de todos los mercados de fichajes de los últimos 4 años, todo lo que he hablado, y pues estoy manteniendo el hilo de la congruencia. Aquí se ha hablado de Cachorro Montes como un elemento que ha agradado mucho, primero a Anselmi cuando estaba de director técnico,
Posteriormente se convirtió en un favorito por parte de Andrés Paisé, quien hoy mueve las influencias ahí en la inteligencia deportiva de Cruz Azul. Y bueno, también me habían estado preguntando que si tendría que ver algo que ver Bragarnik en esto. Viene de la mano. Iván Alonso, cuando trabajaba en Pachuca, trabajaba con Bragarnik. Y ahora que está en Cruz Azul no es la excepción. Y de hecho les puedo decir que la gente que hace un rato platicábamos a profundidad, como Luis Eder y Palafox, también trabajan con Bragarnik. Así que fijamos sorpresa. Todo esto se está llevando con el apoyo para que se pueda llevar a un buen término y pues que este elemento, un talento de clase mundial, porque pues es un muy buen defensa central, para que se una al equipo celeste que cada vez se quiere hacer más profunda la plantilla y que obviamente después de recuperar la cooperativa en Cruz Azul Hidalgo, pues ahora sí todavía con más gusto, con más emoción, pues la reestructura, la segunda parte de la reestructura, porque yo les he platicado en la anterioridad que esta fue la primera parte de una reestructura y ya expliqué a qué me refiero con reestructura. Por si no has visto los videos anteriores, te los sugiero mucho. La segunda parte de la reestructura viene con hacer muchísimo más profunda la plantilla. A esto me refiero con que llegue uno o dos zagueros centrales más mediocampistas, un par de mediocampistas más y un delantero mexicano más. Que ya dije un nombre, ya solté un nombre sobre la mesa y no me voy a retractar. Lo he mencionado en videos anteriores. No me empiezo a retractar de el nombre que mencioné. Cuando estoy seguro de algo, yo sí lo sostengo como caballero. Y si me equivoco, también salgo a dar de cara. En el tema del Cachorro Montes, les digo, es un caso idéntico. Es prácticamente un caso gemelo a lo que pasó con Pallavecino. Ya vienen las pláticas desde antes. Le agrada mucho el proyecto. Obviamente tiene mucho que ver la amistad que él llegó a tener con Charly Rodríguez. Obviamente, pues el ser aficionado desde la juventud de Cruz Azul, pues obviamente también suma. Y obviamente, ¿quién no quiere jugar en un equipo grande? Sabemos que Tigres y que Rayados de Monterrey, pues son equipos de moda. Son equipos como en su momento estuvo de moda Necaxa en los 90s, como en su momento estuvo de moda en los años 80s Pumas. Pero bueno, equipos grandes no son. La neta, no son equipos grandes. En fin, yo sí quiero sumar a esta serie de detalles que pues no es un futbolista accesible en cuanto a costo. Sí va a tener Cruz Azul que poner una muy buena cantidad de plata, tanto para el tema salarial como para el tema de inversión. La carta está por ahí de los 10 millones de dólares, pero obviamente el jugador no va a pedir más de lo que estaba percibiendo allá en el fútbol europeo y pues está poniendo de su parte también el área de representación. Todo está en orden y salvo que pasara algo totalmente catastrófico, algo totalmente fuera de lo común, pues se vendría abajo. Y esto sí se lo aplaudo, así como le pegamos en un momento dado a la pared tras esta decisión tan triste, tan vergonzosa de cerrar el mercado de pases hasta la última semana, que fue algo tristísimo por parte de Iván Alonso. Ahora debemos aplaudir que se está anticipando y que ahora sí está haciendo la chamba como lo había prometido desde antes. Muy bien, en ese sentido se aplaude y así es como se debe de trabajar en Cruz Azul. Pues bueno, como les digo, cuestión nada más de que culmine el torneo, de que acabe el mundial. Las cosas van muy adelantadas y reitero, se puede caer. Esto es Cruz Azul, mi gente. Para bien o para mal, tú mejor que nadie lo sabes. Esto es Cruz Azul. Pero es un tema que ya va muy adelantado. Pero sobre todo lo que más me da buena espina es de que el jugador es el que está poniendo más de su parte. Me atrevería a decir que incluso hasta más que Cruz Azul. Ahí se los digo votando. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Vámonos con el siguiente tema.
Y tenemos que seguir conversando acerca de los temas de interés, y es que Andrés Gudiño, arquero que está brillando hoy en día con Cruz Azul, parece que su destino no está en la noria. Como ustedes sabrán, Pumas está por cambiar de guardameta. Keylor Navas parece ser que no va a quedarse por mucho tiempo en la portería del equipo Puma. Y ya está empezando las primeras pláticas con Cruz Azul a sondear más o menos cuánto estaría la carta de Andrés Gudiño. Un tema que aquí hemos conversado y que hemos preparado a la gente que es muy fan de Gudiño. Y en buena onda, todo ha venido en buena onda. Saben bien que yo soy corazonino de corazón. Y no me gusta ver que de repente la gente pues esté encariñando pues tanto con Gudiño, porque yo sé que no está para entrar en planes para el próximo torneo. Al contrario, el que esté jugando también, que esté haciendo las cosas y cumpliendo muy bien con los parámetros en el equipo, se sabe que es un líder, que quizás es el elemento hoy en día con mayor antigüedad en el equipo. Llegó en el 2018, ya hemos platicado su historia, que la verdad a muchos a lo mejor no les va a parecer, pero llegó por recomendación del hijo de Ricardo Peláez, que estaba de director deportivo en Venados de Mérida. Cuando se lo trajo a trabajar Ricardo Peláez a Ricardo Peláez Jr., pues terminó por traer a Andrés Gudiño. Que ojo, que sea recomendado no quiere decir que no sea un guardameta cumplidor. Yo les he dicho, he mantenido mi postura. Es un arquero mediano, pero cumplidor. Algo parecido a lo que hoy en día es Sebastián Jurado. Llama mucho la atención del equipo de Pumas y no se imagina la cantidad de plata que pudiera ingresar la máquina. Te comparto. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Pues todo parece indicar que Cruz Azul estaría haciendo un muy buen negocio con el tema de Andrés Gudiño, de tener un valor de $800,000, se estaría exponenciando a los $5 millones y estaría dando salida a este elemento, entendiendo que desde un inicio el proyecto a largo plazo para hacer relevo de Kevin Mier es para Emanuel Ochoa, quien fue mundialista, quien fue considerado en el top 3 de guardametas del Mundial Sub-20. Él es el que se quedará con la segunda posición de guardameta. Este relevo que ha tenido Andrés Gudiño ha sido de bendición. Ya merecía una oportunidad en Cruz Azul, creo que todos coincidimos. La recibió y aprovechó muy bien, pero eso no quita que pues Kevin Mier sea el primer guardameta. Es un arquero mucho más completo. Muchos dicen que les da muchísima más confianza tener a este Gudiño de guardameta. Yo puedo llegar a entender que hasta cierto punto de repente ha dado ese aspecto, pero seamos realistas. Arquero completo es Kevin Mier. No por nada está en el top 3 de guardametas en Colombia. Andrés Gudiño, con todo y de que ha habido un tema por parte de los medios donde lo quieren colocar en la selección nacional precisamente ante su buen momento, pues no le alcanza. Es la realidad. Y se van a dar cuenta en el momento indicado de a qué me refería yo con esa insistencia de que no es ese arquero clase A que la gente se imagina, porque si tú fuiste de los que en algún momento responsabilizaste a Sebastián Jurado de las tragedias que pasaba en Cruz Azul, pues bueno, quiero imaginar que estás viendo con congruencia y con detenimiento lo que ha hecho Andrés Gudiño. Ahorita está cumpliendo porque tiene mucha más edad de la que en su momento tenía Sebastián Jurado cuando vino su oportunidad de tomar las riendas en la portería de Cruz Azul. Gudiño tiene 28, 29 años, Jurado tenía 25, es un arquero con muchísima más responsabilidad, con conocimiento y que hoy en día tiene a uno, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, top 5 de los mejores entrenadores de arqueros del mundo, como lo es Carlos Nicola, que estuvo trabajando 12 años con el seleccionado uruguayo, siendo el entrenador de guardametas. Carlos Nicola preparó a Fernando Muslera, a Sebastián El Mellizo Sosa, por ahí a Duarte, por ahí también
No sé qué elemento se me esté pasando. Pueden comentar los arqueros de Uruguay que han pasado por ahí. Estuvo un buen rato, alcanzó a estar todavía una parte de la etapa de Bielsa. Iván Alonso lo conocía perfectamente y pues lo trajo a este proyecto como hombre de confianza en Cruz Azul después de la traición del entrenador de guardametas que fuera campeón con Argentina, ese que se había traído para ayudar en el cuerpo técnico de Martín Anselmi. Recordar que la rata Anselmi se lo llevó. Creo que el crecimiento que ha tenido Andrés Gudiño es gracias a su gran preparación que ha tenido con Carlos Nicola, con el entrenador de porteros que era de la selección de Argentina, obviamente con el Conejo Pérez. Es un arquero cumplidor y eso nadie lo niega. Ha tenido muy buenos números, se ha equivocado por ahí en un par de veces, pero bueno, como les digo, ha entregado buenas cuentas. Es lo mínimo que se esperaba de un relevo de Kevin Mier. Mucha gente está diciendo, no, es que es mucho mejor y ve la seguridad. Es lo mínimo que debe de cumplir un relevo en Cruz Azul. Se les olvida que esto no es un equipo chico, este es un equipo grande y los parámetros son para exigir que como mínimo se dé el rendimiento de Andrés Gudiño. El rendimiento que está teniendo Gudiño es bueno, pero no creo que sea espectacular ni excelente. Tan es así que alguien que es muy condescendiente y es alguien que es muy barco en ese sentido, como lo es Javier Aguirre, no lo convocó a Gudiño. Y ustedes díganme, ¿por qué será? Yo nada más lo dejo ahí, la pregunta de aire. Ahora, decir a Pumas le interesa, es el equipo más interesado hoy en día para fichar a Andrés Gudiño. No es el único equipo que ha preguntado. Ha habido sondeos por parte de Rayados de Monterrey. Ha habido sondeos por parte del propio equipo de Juárez, curiosamente. Así que bueno. Incluso también ya ha habido un sondeo por parte de la Major League Soccer. Ha sido un arquero revelación. Y yo creo que sería bastante injusto seguir teniendo como segundo guardameta Andrés Gudiño cuando no le van a dar una oportunidad de ser titular. Es injusto. Es momento de que abra sus alas, de que despegue. Y como se los he dicho, y también como ustedes mismos me lo han puesto aquí en comentarios, vamos a ver si tiene nivel de selección. Vamos a ver. El tiempo me terminará por dar a razón o me terminará por poner un taponzote de boca y yo tendré que ofrecer disculpas. Pero el tema de Andrés Gudiño es simplemente muy bueno el relevo que está haciendo, pero hasta ahí. La mejor opinión la tienes tú, así que te puedes dejar el comentario. Yo por ahí te estaré leyendo. Decirlo, qué bueno que Cruz Azul pueda salvar y sacar un beneficio en cuanto al tema económico. Creo que es justamente merecido, pues que después de tener tantos años Andrés Gudiño, pues esa breve y pequeña inversión que tuvo, porque creo que fue por menos de $400,000 que fichó a Gudiño desde el equipo de Mérida. Llegó aquí, lo terminaron por ceder a Tepatitlán. Posteriormente, pues, llegó a tener participaciones en Cruz Azul Hidalgo. El futuro para él va a tener muchas opciones, pero no es un arquero para un equipo grande como lo es Cruz Azul. Kevin Mier y Emanuel Ochoa, prospectos para seguir en la portería celeste. Y sé que yo soy de los pocos aficionados de Cruz Azul que no tiene pues como favorito a Andrés Gudiño, y no me quiero hacer el único y especial, lo digo con conocimiento de causa. Saben bien que yo soy bien, pero bien esmerado por apoyar a Cruz Azul, por ver todo lo que ocurre. Y en el tema particular de Andrés Gudiño, yo llegué a ver muchos errores cuando estuvo de portero en Cruz Azul Hidalgo. Llegué a ver equivocaciones totalmente secundarias cuando estuvo en el equipo de Tepatitlán. Bueno, pero ahorita en Cruz Azul, como les digo, ha sacado la chamba. Y aún así ha tenido 2 que 3 errores. Y para mí, ¿qué ha significado el relevo de Andrés Gudiño? Bendición. Ha sido de bendición. Le ha ido muy bien. En el reparo y en el recuento de los males, pues creo que ha sido de los males el menos peor, diría por ahí mi abuelita.
Y bueno, así son las cosas. Campana, suscríbete, botón de me gusta. Ánimo, tenemos todavía mucho que conversar de Cruz Azul. En las calles de la vida un sentimiento va creciendo. Es la pasión que nos une y al azul vamos siguiendo. Aunque a veces hay derrotas, nunca olvidamos el camino, porque en cada amanecer el azul nos da su destino. Cruz Azul, eterna pasión. En cada gol renace la emoción. Levantarse y ser feliz, porque en el azul encontramos raíz. Heredamos este amor de generación en generación. En las buenas y en las malas, siempre fieles al corazón. Más allá de los momentos tristes, la alegría siempre es constante, porque en cada partido vibramos con pasión amante. Cruz Azul, eterna pasión. En cada gol festeja con alegría la afición. Levantarse y ser feliz, porque en el azul encontramos raíz. Unidos como familia en las buenas y en las malas, somos la mejor afición. No nos comparen con la Rebel ni la Monu, que la afición azul lo es todo.